El sábado pasado, un grupo de personas abucheó a Andrés Manuel López Obrador en la inauguración de un estadio de béisbol. De acuerdo con algunos asistentes, eran una minoría porque antes, el estadio casi entero se puso de pie para recibirlo. Quizás la respuesta del presidente no fue del todo correcta. Llamó fifís a sus abucheadores. Y estos se encendieron más. El abucheo, por supuesto, fue usado por los tradicionales adversarios del jefe de Estado para pasarlo como muestra de lo que pasa en todo el país y eso es. De hecho, la acogida que tiene AMLO entre la población es de lo más sorprendente. En una palabra, mentira. Incluso para los escépticos de oficio. Ayer estuvo con madres de desaparecidos, un sector agraviado por más de una década y por dos presidentes. Le aplaudieron varias veces. Y un día antes del abucheo, el presidente había estado con los banqueros y ellos, que son duros de roer, reconocían no solo el liderazgo del dirigente de izquierda, sino que se atenían a él. Tradicionalmente, la banca mexicana ha sido introspectiva, se ha mirado mucho a sí misma, dijo el presidente de la Asociación de Bancos de México, ABM, Luis Niño de Rivera, a El País. Hemos dejado de lado la tarea de la inclusión financiera y el crecimiento regional, pensando que eran temas de la administración pública y no de la banca. Pero después de las elecciones del 1 de julio, el que no ponga atención en México a ese reclamo social va a encontrarse con sorpresas pronto. La banca está reaccionando porque es nuestra obligación. Lo tenemos que hacer bien y rápido, y estamos preparados para hacerlo. ¿Tiene que ver la llegada de López Obrador a la presidencia con este cambio de tono del sector financiero? Pregunta Ignacio Fariza, del diario español que fue, además, un opositor de AMLO durante la campaña. La banca no puede ser ajena, ni aquí ni en ningún lugar del mundo, a lo que requiere el gobierno. Tenemos que responder al reclamo que hay en la sociedad. Sin duda, dijo Niño de Rivera. Más adelante, una declaración que hace un año sería imposible. Somos muy conscientes de las brechas que existen en nuestro país y compartimos con la nueva administración puntos de vista sobre la necesidad de avanzar en estos temas tan delicados. El reportero del País agrega, lo más parecido a una declaración de intenciones para los nuevos tiempos políticos. Borrón y cuenta nueva con el pasado. Dijo el nuevo jefe de los banqueros. Y contra los que puedan decir que los banqueros se hincan si es necesario, por pragmatismo puro, y tienen razón, están los mercados financieros para confirmar el amarre de AMLO con los dueños del capital. El dólar cerró el viernes en 19.0903 pesos. La inflación está controlada y la confianza del consumidor busca la cresta de su mejor repunte en años. El mercado bursátil no responde de la misma manera porque sufre con el mundo las amenazas de una recesión global por el pleito EU-China. El crecimiento que se reporta para el ITRIM 2019 no es el óptimo, sobre todo frente a la promesa de un 4% promediado en el año. Pero los mismos banqueros, y hasta el Banco de México, advierten que la meta es posible. Entiendo que la nota del abucheo sea usada por los adversarios de López Obrador para tratar de generalizar. Se equivocan y cierran los ojos. La nota no es el abucheo en este país. La nota es que el presidente alcanza niveles de aceptación que no se veían en décadas, y lo que esto significa para una oposición diluida, descarriada y desacreditada. Más bien, la nota es que el líder de izquierda crece en aceptación y además, no tiene oposición. La oposición es apenas un puñado pobre que, a falta de causas, se toma el abucheo con cierta alegría. La nota es que el PRD ya no es siquiera nota, que el PRI es un perro apaleado en un rincón y que el PAN es un ratoncillo nadando solo en una alberca de 100 metros que no hace olas y aún así amenaza con ahogarlo. Una semana, Marco Cortés lanzó una alerta internacional. Dijo en un comunicado y en su cuenta de Twitter que este gobierno autoritario pretende seguir los pasos de Venezuela y perpetuarse en el poder. Y luego, que dice que no lo vamos a permitir, por ello lanzamos una alerta a la comunidad internacional ante estos hechos. Y la alerta internacional quedó como una hoja suelta en la alberca, junto al ratoncito.
De inmediato, AMLO le respondió firmando una carta de no reelección. La bitácora de los primeros 4 meses de López Obrador en el gobierno dice que la oposición partidista en México no ha tocado fondo ni el presidente ha alcanzado su pico. Así lo dicen las encuestas, y cualquiera que sea medianamente inteligente lo puede advertir. Le hacen bien él y por supuesto que le dan oxígeno a nuestra democracia. Es un hecho. AMLO necesita contrapesos y el país necesita oposición. Se requiere una oposición validada, ciudadanizada, que no sea simplemente electoral y que tenga una razón de existir. Que sea inteligente, que sepa cuándo levantar la mano. Que ofrezca salidas y que, en un momento dado, sepa incluso cuándo sumarse en las causas que encabeza el presidente, muchas de ellas justas y además la fuente de su popularidad. Necesita, en resumen, algo que en este momento México simplemente no tiene. Se necesitan opositores sin rabia, sin amargura, sin cola que les pisen. Les recuerdo que este país tuvo oposición. Las Rosario Ibarra de Piedra, los Manuel J. Cloutier, los Eberto Castillo, los Cuauhtémoc Cárdenas, los López Obrador, los Carlos Castillo Peraza. Lo que queda son aguchadores de ocasión, bofos belonzaranes, foxes, osorios chongues y demás cartuchos quemados. Quedan puros lanzadores de piedra que no le atinan ni siquiera un charco. Eso sí es nota. Y eso sí que da pena. Mucho menos a un ganso. Necesitamos oposición, una oposición fuerte y democrática es buena para AMLO, para los ciudadanos y para el país. El problema es que no tenemos oposición. Tenemos a un puñado de pendejos, que de manera esquizofrénica creen que son la inmensa mayoría a pesar de que no llenan ni una foto, que solo dicen no, si no AMLO es un peligro vamos a ser como Venezuela, o sea no tienen absolutamente ningún programa o propuesta. Su única razón de existir es paradójicamente AMLO, ya que del odio hacia su persona se nutren y se mantienen vivos después del tsunami del año pasado. Esa no es una oposición, son un puñado de pendejos amargados que lo único que sienten es odio, odio porque creen que ellos deberían ser los que gobiernan. Sienten rencor porque ya no son los emperadores, con poder ilimitado que eran y no buscan debatir, argumentar y sumar. Ellos lo que buscan es destruir a AMLO, aunque signifique llevarse al país a la mierda, y luego decir que ellos salvaran al país que ellos mismos destruyeron. Si pudieran matar a AMLO lo harían. Pero no lo hacen porque son cobardes y se enfrentarían a la ira de 90 millones de mexicanos. Necesitamos una oposición a AMLO fuerte, inteligente y sobre todo honesta. Ninguna de las 3 cualidades ha sido exhibida por ninguno de los partidos de oposición y es urgente que cambien su actitud de golpeteo por otra de crítica constructiva en favor del país. Criticar con dureza lo que se considere erróneo, sí, pero apoyar lo que se considere correcto, sin especular sobre si hay dolo en las decisiones, sin pruebas, o con base en una actitud sesgada y especulativa de que la propuesta fallará a futuro, evidencia que lo sostenga. No queremos que se apoye ciegamente al nuevo gobierno, solo pedimos que la crítica sea objetiva y sobre bases sólidas, y, mejor aún, propositiva y honesta. En suma, necesitamos que la oposición tenga la madurez que tanto pidió a la oposición, cuando la primera era gobierno. Alejandro, qué buen abogado defensor de AMLO resultaste. Aún los que votamos por AMLO estamos seguros que el agüicheo es benéfico porque no todo es AMLomanía. En este país existen millones de pensamientos diferentes y el agüicheo representa a millones de ciudadanos que están hartos y hasta la madre de la inseguridad, de la carestía y de la pobreza. Van a seguir los abucheos y los reclamos a AMLO si no da resultados a corto plazo, porque hasta ahora está peor la situación de inseguridad. Pero la gente que va a un partido de béis, sea oposición o meros aficionados, pueden mostrar su enojo con un chiflido. Claro que debemos tener una oposición fuerte. Eso ni siquiera tiene que ver si el PG es bueno o mal presidente.